Hola, buenas tardes a todos. En este video vamos a continuar hablando sobre el debate con el ateo, y comentándoles que la razón de ser de este debate y de explicarlo de manera tan larga, ya van a ser casi 6 videos de solamente de la plática con el ateo, es porque tuvo mucho que ver en mí y me abrí los ojos, ¿no? En abrir los ojos. El contrastar tus ideas y dejar que otra persona también te dé su punto de vista de cómo esa persona lo ve desde afuera. A grandes rasgos, o sea, no fue mucho lo que yo cambié después de este debate con esta persona, que me decía las cosas como son, como el tema de que nos estaban explotando, como el tema de que la religión había hecho muchos males y como el tema de que la religión utilizaba a las personas para sacar provecho. O sea, él hablaba lo que él sentía abiertamente, pero también fue honesto para decir, de la religión yo solo conozco una pequeña parte y justamente es la parte que yo he aprendido de oídas, porque tampoco me ha interesado meterme a fondo, y es la parte que me ha enseñado mi familia. O sea, él fue lo suficientemente honesto para eso. Y yo creo que a lo largo del debate yo no tuve que renunciar a mis ideas al final. O sea, no recuerdo que me haya debatido algo o que me lo haya refutado, porque en general en lo que él decía estaba de acuerdo yo también. Por ejemplo, bueno, la parte de que nos estaban explotando no se la acepté, no se la acepté, pero miren, al final me ayudó a entender que sí, que podría ser que nos estaban explotando. A lo mejor en esa época no lo entendí, pero sí entendí que lo que se estaba haciendo ahí no tenía nada que ver con la predicación de Jesucristo, ¿no? Entonces, es importante abrirnos a las personas que ven desde afuera para que nos ayuden a ver lo que nosotros no alcanzamos a juzgar de nosotros mismos, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Y también porque eso me ayuda a mí a creer con fe que el evangelio convierte, ¿no? Yo recuerdo, todos sabemos que hay una parte en la escritura que dice que el evangelio, el reino de Dios es como el grano de mostaza, ¿no? O como una medida de levadura que fue puesta en la masa hasta que todo quedó leudo. Esto lo que a mí me hace sentir es que el evangelio es capaz de convertir a cualquier persona del mundo, ¿no? Este mensaje, este debate con el ateo a mí me dijo, el evangelio convence a todo el mundo. O sea, si la gente no está conversa, no es porque el evangelio no pueda convertirlos, es porque nosotros no hemos querido, no hemos entendido o no hemos renunciado muchas veces no hemos renunciado a esa necesidad de querer ser el mayor. Yo siento al final es eso. Porque si nos damos cuenta, o sea, lo que yo estaba haciendo ahí en el centro de rehabilitación era predicar a la luz del mundo, no estaba predicando a Jesús. Si la gente predica solo a Jesús, más gente se convierte, pero como cada quien a fuerzas quiere predicar su religión con todo y lo que sus administradores les imponen, ahí es donde el mensaje no entra. Porque yo creo que todo ser humano está diseñado para recibir el mensaje de Jesús. Lo que no está diseñado para ser el ser humano es para recibir mensajes de administradores extraños. Como dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero no oirán la voz del extraño. Entonces, si un ser humano escucha algo que no, o sea, que viene de un administrador terreno, carnal y humano, o sea, que no es inspirado por Dios, esa persona le va a costar trabajo. Le va a costar trabajo convertirse a la administración de esa persona. Y cuando digo administración no me refiero particularmente al apóstol de la luz del mundo que se dice, ¿no? Me refiero a cualquier administrador que esté predicando algo diferente a lo que Jesucristo muy puntual predicó con su ejemplo, ¿no? Y ahí van a entrar muchos predicadores que, como yo comentaba en el video anterior, le van agregando cada vez más cosas, ¿no? Y, y por eso las personas no se convierten, ¿no? Porque no es el mensaje desnudo, se le va agregando cosas y cuando ya son... Y si nosotros decimos, no, es que si no aceptas que no te puedes transfundir, no puedes ser testigo de Jehová. O si no aceptas al apóstol, no puedes ser de la luz del mundo, lo siento. O si no aceptas la autoridad del Papa, no puedes ser católico, lo siento. O sea,
¿Estamos realmente pensando en lo que estamos haciendo? No estamos predicando al Papa, no estamos predicando a Samuel o Nazón, no estamos predicando a José Smith o no me acuerdo cómo se llama este señor de los testigos de Jehová. No estamos predicando a esos hombres y su manera de entender a Dios. Estamos predicando a Jesús. O sea, y si predicamos a Jesús al desnudo, más gente se va a convertir. No es forzoso que reciban a sus administradores, ¿no? Dicen en la luz del mundo que sí es forzoso. Pues es justamente eso lo que hace que las ovejas que son de Dios no escuchen la voz que no es del pastor, de Jesús, ¿no? Entonces, cuando yo le hablo a este ateo, el mensaje desnudo de Jesús, porque yo la verdad, al final le hablé obviamente, le hablé de los apóstoles que en la iglesia teníamos, pero eh, a esa parte no le dan importancia. Lo que importa es la intención que Jesús mostró en su predicación, ¿no? Y yo creo que esa es la que deberíamos todos predicar. Y si eso se hiciera, todo el mundo sería converso. Al mensaje puro de Jesús, no de apóstol Pablo ni del apóstol Pedro. Después voy a demostrar que aún los apóstoles, eh, pues aunque se escuche escandaloso, no entendieron del todo el propósito de Jesús, ¿no? O sea, ellos estaban viviendo en otra época y les costó, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro estaba tratando de judaizar el cristianismo, es porque él no había entendido a fondo cuál era el propósito final de Jesús, ¿no? Que pedía que se circuncidaran, o sea, ya no estábamos en esos tiempos y él aún quería que eso sucediera. Lo que estoy tratando de decir es que ese testimonio con el ateo nos ayuda a ver que las personas al mensaje desnudo de Jesús se convierten. Ya cuando le agregamos las partes de los distintos administradores que culturalmente han sucedido a lo largo de los tiempos, ahí a lo mejor ya cuesta un poco más de trabajo, pero eso a mí me dio esperanza en decir, bueno, pues yo no tengo ningún compromiso más que con Jesús, lo siento. Eso me hizo a mí pensar así. Mi obligación es predicar a Jesucristo. Lo siento. No voy a darle prioridad al administrador que a Jesús. Para mí estoy satisfecha con que reciban lo que Jesús predicó, porque como yo lo menciono en el video de por qué me convertí, cómo me acerqué a la iglesia, es el mensaje el que salva, el mensaje que él traía, el mensaje que él practicó, ese es el que salva, ¿no? Y yo me dije a mí, bueno, no puedo predicar a alguien, ni siquiera el apóstol Pablo, ni siquiera el apóstol Pedro, porque ellos mismos decían, yo no morí por ustedes, a mí no me sacrificaron por ustedes, el blanco perfecto es Cristo. Entonces, yo no voy a predicar a San Pedro, no voy a predicar a San Pablo, voy a predicar a Jesús. No tenemos que imitar cómo fue San Pedro, no tenemos que imitar cómo fue San Pablo. Ellos no son el blanco perfecto, el blanco perfecto es Jesús. ¿Por qué? Hay una razón específica por qué. Y si no se alcanza ese objetivo, vamos a caminar sin llegar a ningún lado nunca, porque no es el objetivo San Pedro, no es el objetivo San Pablo, no es el objetivo ningún otro administrador que se puedan imaginar o inventar, ¿no? Y mientras no regresemos a ese mensaje, vamos a seguir siempre igual. Entonces, por eso yo considero que es importante dar el testimonio de este ateo, para que veamos que si un ateo se convierte, cualquiera se convierte, ¿no? Hasta nosotros mismos como cristianos tenemos que regresar a las bases, al original, porque no podemos decir que somos cristianos y tener el mundo como está. Yo les puedo decir que si fuéramos cristianos y realmente estuviéramos cumpliendo con lo que nos toca, el mundo no estaría como está, ¿no? Y eso es el testimonio primero de que nuestro cristianismo es, no es lo que debería ser. O sea, la verdad, nos hemos desviado del cristianismo. Hemos seguido cualquier otro consejo, cualquier otro camino, pero no el que él predicó, ¿no? Entonces, es importante regresar a reflexionar. O sea, nosotros mismos debemos convertirnos a lo que iba a decir, a lo que alguna vez fuimos, a nuestro primer amor, pero bueno, creo que ya en estos tiempos ya la gente ni siquiera se convierte ni tiene el primer amor, ya estamos por inercia. O sea, yo cuando escucho a los jóvenes
de la iglesia de la luz del mundo actuales, o sea, yo digo, bueno, a estos ni el primer amor se les nota. O sea, a lo mejor estoy siendo muy fuerte, pero es que el primer amor es algo, ¿no? O sea, y yo no lo noto, como no son conversos, como van por inercia, por tradición, no hay un momento puntual en donde ellos dicen, qué padre está esto, ¿no? Qué bonito está este mensaje, estoy convencida de este mensaje. No, es inercia y están acostumbrados y están defendiendo las costumbres que ya siempre han tenido, ¿no? Entonces, pero yo lo que estoy diciendo es, hay que regresar a ese primer amor, a esa, y cómo era la iglesia primitiva, ¿no? Acordémonos, hay testimonio de cómo era la iglesia primitiva. Pero bueno, en este video lo que quiero hacer es hablar a grandes rasgos del proyecto que se vislumbra a lo largo de la historia y de la Biblia. Entonces, a él lo que le dije fue esto. Tú ponte a pensar que estamos hablando de un ser inteligente, omnisciente, omnipotente, trascendente, inmaterial, o sea, que Dios, tratándose de comunicar con gente como nosotros. Yo les voy a decir una cosa. En estas alturas, en 2023, no tenemos la capacidad para entender siquiera el universo cómo funciona, ¿no? O sea, imagínense nuestra inteligencia comparada con la suya, ¿no? Y aún así, él, con esa enorme inteligencia, intenta comunicarse con estos seres primitivos que somos nosotros. Y somos primitivos en el 2023, aunque hemos evolucionado mucho y estamos muy avanzados comparados con, por ejemplo, los tiempos de Abraham, ¿no? O los tiempos de Noé. Ellos todavía estaban más primitivos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? A lo mejor, bueno, yo estoy casi segura que ellos tenían más dificultades para entender conceptos abstractos como la nada, ¿no? Como lo inmaterial, ¿no? O sea, ellos en aquella época el átomo, ¿qué es el átomo? ¿Qué son los protones, neutrones? Mucho menos la física cuántica. Son conceptos que escapan a lo práctico, a lo directo, a lo, a lo cercano, a lo que podemos experimentar con nuestro cuerpo. Obviamente que un ser tan inteligente comunicándose con gente tan primitiva como nosotros, y más en aquella época, yo puedo decir que en aquella época estábamos todavía más animales, ¿no? No teníamos tanta esa capacidad de abstracción. Obviamente que en la época de Abraham no se iba a predicar el reino de los cielos, ¿no? Ni que éramos nosotros hijos de Dios. ¿Cómo lo iban a entender en aquella época los hombres primitivos? Ni siquiera podían entender un Dios inmaterial. Ellos necesitaban entender a Dios de manera más cercana. Y de hecho todavía hoy en día tenemos mucho de eso, de querer acercar a Dios a nosotros para poder creer. Por eso somos muy dados a la idolatría como seres humanos, porque nos cuesta mucho trabajo creer en lo que no podemos ver, creer en algo que nos cuesta trabajo, creer que exista algo más allá de lo que podemos percibir con nuestro cuerpo material, con nuestros ojos y con nuestras manos. Como dijo todavía hace 2000 años Tomás, hasta que no vea, hasta que no toque, hasta que no meta mi mano por su herida, voy a creer que era él. O sea, en ese nivel, ¿no? Y así estamos hasta hoy en día. Muchos de los ateos también consideran que es hasta estúpido lo consideran, ¿no? Elder no era así, pero muchos ateos consideran que es estúpido creer en algo que no se puede ver y que no se puede tocar, ¿no? Entonces, pongámonos nosotros en el lugar de Dios. ¿Cómo se comunica con esa enorme inteligencia con seres tan primitivos como nosotros somos ahora comparados con Él? O más aún, con aquellos seres que vivían hace miles de años. Un hombre primitivo que pues que nada más se preocupaba por comer, por tener dónde guarecerse, por defenderse de los animales peligrosos, ¿no? Que estaba muy dado a lo animal, muy dado a lo terreno, ¿no? En la escritura se va viendo. Pero algo importante aquí que yo le hice mención a este chico, a esta persona, a Elder, le dije, oye, imagínate que tú tratas de comunicarte con él, pero él no te entiende. ¿Cómo podría comunicarse Dios con nosotros? Yo creo que la forma en que Dios se comunica con nosotros es como muchos religiosos entendemos de la manera de la inspiración, ¿no? A la mente, ¿no? Porque Dios no te va a hablar con palabras, así que, hola, aquí estoy. No, porque no tiene voz, ¿no? Obviamente. Eh, Él habla a la mente, Él inspira, ¿no? Y Él hace sentir a las personas que Él es Él
y que existe y que crean en Él, que Él te lo hace inferir, te lo hace sentir. Yo creo que muchos de nosotros, muchos de ustedes me entenderán porque lo han experimentado. A lo mejor los que son ateos no hacen esa práctica de la meditación o de la conexión con lo espiritual, pero Dios, lo digo muy puntualmente por Abraham, ¿no? Cómo se originó este proyecto. Y imagínense un hombre que recibe un mensaje de aquel enorme, inteligente Dios y le dice, Dios le dice que él lo considera. No sabemos cómo fue que Abraham logró hallar, cómo logró Abraham que Dios lo escogiera justamente a él, ¿no? O bueno, también es posible que Dios escoja a varias personas y que en distintas culturas haga el mismo proyecto para que todos lleguen al mismo desarrollo, pero en el caso particular de Abraham, Dios le habla. ¿Cómo le habla? Ahí no dijo que eran una zarza que ardía, no. ¿Cómo le habla? No sabemos cómo le hablaba, pero yo creo que le hablaba directamente de mente a mente porque Dios es la forma que lo inmaterial se comunica con lo material, ¿no? En su mente le ponía la idea, la inspiración. Y Abraham era un hombre muy grande ya, muy grande, o sea, y su esposa Sara también. Eran muy grandes y no tenían hijos. Y Dios, para eso se lo dije a Elder, ¿no? Imagínate que pues él se está tratando de comunicar con los hombres y los hombres son tan animales que no se dan tiempo de pensar, meditar o de tratar de entender más allá de lo natural de comer y de reproducirse y de morir. Pero este hombre sí escucha su mensaje y le cree, porque Abraham le creyó. Dios le dijo que lo iba a hacer padre de multitud. Y Abraham le creyó, a pesar, a pesar de que era un hombre anciano que no había tenido hijos. O sea, y Dios cuando le crees te recompensa, ¿no? Nosotros, bueno, muchos de ustedes que escuchan tendrán sus propios testimonios, pero pues imagínense pues que te tratas de comunicar con tu hijo y que nomás no te entiende, no te ve, no hay forma de que entienda. Tu mensaje es como con los bebés, ¿no? No entienden realmente lo que tratas de hablarles. Solamente estás ahí, viendo, observando cómo va desarrollándose, esperando que un momento sea capaz de entenderte, y no solo de entenderte, sino de comunicarse contigo. Pues Abraham le creyó y le contestó y le dijo, sí creo que puedes hacer eso, o sea, y porque creyó, Dios hizo una promesa con él, ¿no? Que lo iba a hacer padre de gran multitud, ¿no? Entonces, Dios mismo, eso es algo importante del proyecto de Dios, ¿no? Que, que Dios a los hombres que van a ser los administradores de este proyecto les cambia el nombre de acuerdo a su función que tendrán dentro del proyecto, ¿no? Y en esa ocasión, Abraham se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre y le puso padre de multitud, a pesar de que era un hombre anciano sin hijos. Y él porque creyó, se lo cumplió. Entonces Abraham tuvo su hijo, que ahorita podemos no poner mucha atención en quién fue Ismael, ¿no? Porque el proyecto que queda diseñado en la historia bíblica, comprobado con la historia regular, es un proyecto enfocado en los judíos. Yo, quiero ser muy abierta aquí, ¿no? O sea, esto no nos debe hacer sentir como que privilegiados o como que es un pueblo especial por sí, ¿no? Es especial por el tema de que en ellos quería eh, perpetuar el proyecto, ¿no? Y en ellos iba a dejar escrito y manifiesto esta evidencia o vestigio de que no son cosas que pasen fortuitamente o que no tengan razón de ser. A través de la historia de este pueblo iba a indicar que hay proyecto, ¿no? Yo dije hace unos momentos que, perdón por el ruido, pero
vivo en la Ciudad de México y es imposible grabar sin ruido. Entonces, una disculpa por todo el ruido que siempre hay por atrás. Yo creo que ustedes se pueden sentir identificados. Una disculpa, pero no tengo forma de esperar que un momento sea sin ruido en esta ciudad. Es imposible. Bueno, no es que solo la historia, lo dije yo, a lo mejor este proyecto no solamente se dio aquí, tal cual hay evidencia y vestigios en otras culturas que también manejan profecías, que también manejan este muchas similitudes en este proyecto y como si se lo transmitieran entre diferentes culturas o como si por otro lado también se estuviera inspirando el mismo proyecto, pero estas cosas y estos eventos que no son fortuitos parecen estarse inspirando en diferentes culturas, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos en la judaica porque tiene un propósito particular de mantenerlo a lo largo de la historia, a manera de que hoy en día las religiones abrahámicas forman la mayor parte de las religiones del mundo. Esa es la relevancia que tiene el pueblo judío, ¿no? Y que esta historia quedó preservada hasta el día de hoy, 2023, a través de ellos. No significa que Dios no haya aspirado a otros pueblos, como lo comenté también en la parte en el video donde hablo de la naturaleza humana de Jesús. Ahí hablé de que pues los reyes de Oriente vinieron a ver a Jesús. No dice que eran reyes, pero dice que eran sabios de Oriente. Entonces, ¿a ellos quién les inspiró que ya había nacido Jesús? ¿De qué tan oriente venían esos reyes? ¿Venían de la India, venían de China, venían de qué tan oriente venían estos sabios a ver al niño, que tenían esa conexión con Dios como para también recibir ciertos vestigios de este proyecto? Entonces, también hay indicios en otras culturas de que este mismo proyecto se conoce, ¿no? Y los hitos se conocen, los hitos de este proyecto. Me refiero a los puntos específicos de la historia más importantes se conectan, se conocen y en otras latitudes están teniendo la misma inspiración. Eso es lo que lo hace más maravilloso. Con esto de la historia de Abraham, pues podemos aterrizar el tema de la religión, ¿no? Nosotros viendo hoy actualmente el mapa mundi de cuántas personas pueden hoy considerarse hijos de Abraham, pues la mayor parte del mundo tiene una religión abrahámica. Nosotros sabemos que independientemente de que hay linaje de Abraham físico, también hay linaje de Abraham considerado por la fe, ¿no? La fe de que la gente que cree en Dios a través de estas tres religiones tan importantes del mundo que son el judaísmo, el cristianismo y el islam, ¿no? Eh, Eso es algo palpable y obviamente es de cultura general o de historia el conocer más sobre esta historia del pueblo de Israel. Yo lo he dicho muchas veces, la Biblia en general es más historia que milagros o que fábulas y mitos. Yo sé que en la actualidad se considera un libro de leyendas o de mitos, en especial para muchas personas que no creen. Sin embargo, si esas personas que no creen se dieran el tiempo de leerla completa, se darían cuenta que sí, que casi un 80% de la Biblia es historia, ¿no? Historia del pueblo judío que ellos pudieron guardar a través de tanta época tan tumultuosa. Yo sé que la Biblia testifica muchos hechos terribles, muchas atrocidades, pero en realidad, siendo autocríticos, es la historia de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Eh, las conquistas, pelear por territorios es parte de la evolución humana y su necesidad pues de expandirse, ¿no? Y mucho tiene que ver la parte del deseo de poder y el deseo
de ser mayores y de sujetar a las demás naciones a la voluntad de uno, ¿no? Eh, entonces esto, todo la problemática que se muestra en la Biblia, pues no es tanto como de Dios, no es tan natural de Dios como lo es del hombre, en especial de un hombre poco civilizado que estaba luchando por sobrevivir. Por eso era tan importante una guía, ¿no? Una guía moral, una guía de civilización para poder hacer que el hombre pudiera sobrevivir y no autodestruirse como siempre lo hemos hecho, ¿no? Tiene que tener una ley moral, espiritual, que le permita dejar de autodestruirse y realmente volverse sustentable con sus semejantes y con todo lo demás, ¿no? Esto queda para el tema de Abraham, que sabemos que después vino Isaac, y la parte importante también, bueno, escucha, sabemos la historia, no la voy a mencionar toda completa, pero creo que el siguiente hito o el siguiente milestone que podríamos tomar en cuenta aquí es el hecho de el nombre de Israel, ¿no? Sabemos que Israel fue hijo de Isaac, fue nieto de Abraham, y justo de este hombre llamado Israel fue del que pues salen todo el país y las 12 tribus de Israel, que en realidad eran sus 12 hijos que él tuvo, ¿no? Estas cosas parecen muy obvias para las personas que estudian la Biblia. Sin embargo, hay muchas personas allá afuera que no saben que el pueblo de Israel surgió de esto, ¿no? En especial, particularmente, Elder no lo sabía, ¿no? Entonces yo le dije que Israel en realidad su primer nombre era Jacob, y él fue otro de los hombres a quien Dios le cambió el nombre. Y pues aquí hay una pequeña cosa que debo puntualizar que tiene que ver con la predeterminación, la predestinación, entender la diferencia entre si el proyecto está predestinado o está premonicionado o presabido, ¿no? Como que es que Dios esté obligándonos a hacer lo que hacemos para cumplir el proyecto, o es más bien que Él conoce el proyecto porque conoce todas las cosas y sabe cómo nos portaremos a lo largo de la historia. Es una buena pregunta que hacerse, ¿no? Porque para mí, yo no creo que Dios nos obligue a hacer algo, ¿no? No es que Él nos mueva como títeres, es más bien que conociéndonos, predice lo que haremos, ¿no? Y en eso queda diseñado el proyecto. Él interviene en darnos consejos, indicios, pistas, ¿no? Indicaciones de lo que nos conviene hacer, pero ya está en nosotros lo que hacemos con lo que se nos da, ¿no? Es muy nuestra libertad. Entonces, lo digo por el tema de Israel, ¿no? Eh, no sé si se le puso ese nombre, no lo podré asegurar, es algo que yo no lo sé todo, ¿no? Pero a mí me da esta percepción de que le puso ese nombre porque él haría que ese pueblo fuera rebelde, o porque él sabía que lo sería y siempre sería rebelde en toda su historia. Lo importante que debo decir aquí es que el nombre de Israel significa el que pelea con Dios, el que lucha con Dios, ¿no? Contra Dios, ¿no? Eso es el significado literal se entiende que es el significado literal del nombre de Israel. Y pues mira, como anillo al dedo, ¿no? A lo largo de toda la historia, el pueblo de Israel siempre estuvo contendiendo contra Dios, y cuando digo contendiendo contra Dios me refiero a que luchando en contra del proyecto de Dios para los seres humanos, que tiene que ver con la misericordia y el amor. A lo largo de toda la escritura, se muestra cómo el pueblo de Israel o los hijos de Jacob y después las tribus de Israel fueron muy rebeldes al propósito de Dios, siempre, ¿no? Hasta el día de hoy nosotros
pasando por Jesús, ¿no? Que no le recibieron, y después ahora con estas últimas cosas que están pasando, siempre yéndose más por la parte, eh, pues, de ser mayor, ¿no? De sujetar, de someter, de despojar, o de muchas cosas están descritas en la escritura de que el pueblo de Israel una y otra vez no entendía el mensaje de Dios, no entendía el propósito de Dios. ¿Por qué el pueblo de Israel durante toda la historia se ha empeñado en contrastar el propósito de Dios que tiene que ver con este propósito de hermanar, de unir, de emancipar al ser humano, de hacerlos semejantes, de hacerlos compartidos, de la justicia, de el fin de la ley y los profetas, que es amar al prójimo como a uno mismo y a Dios sobre todas las cosas? ¿Por qué a lo largo de su historia el pueblo de Israel tantas veces se ha separado de ese propósito? Lo hace a propósito para cumplir la profecía o el proyecto que ellos están destinados a cumplir. Ellos saben que su trabajo como parte del proyecto es ir en contra de Dios todo el tiempo. Ellos lo saben, o es algo que sin que ellos lo puedan evitar están haciendo. The Israeli society had surrounded itself with shields, with walls, not only physical walls, but also mental walls. I don't want to get into it because it's another lecture, but I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. The other day, Professor Falk spoke about this dual strategy of Israel of being a victim on one hand and manipulating on the other hand. After what happened in Paris and in Copenhagen with the terror attacks, Benjamin Netanyahu came with the notion all the Jews must come to Israel. It's the safest place for the Jews in the world. It's a shelter for the Jews in the world. Which is wrong, because Israel is today the most dangerous place on earth for Jews, but let's put it aside. It was only 24 hours later when he said Israel is an existential threat under the... Zionism was created by mostly non-religious Jews. First Prime Minister David Ben-Gurion, and they're making a so-called Jewish state, 1948. Yes. And so it's Jewish. Supposedly they're doing us, they're returning to God. They're saying it's the end of exile, and not one of them is covering their heads. You know, so you see what the falseness of it. But still in all, the Zionists, they put on a facade of Judaism. They incorporated religion in order that the world should say, oh, it's a religious thing, we have to support them. The evangelistic Christians and the millions and millions support them. Jews who don't know the Torah well, unfortunately, the more non-religious, and they say, oh, and they have this emotional playing, that, oh, it's returning 2,000 years, we're in exile. That's the difference between Judaism and Zionism. Now, so in other words, in short, and very concisely, Judaism is subservience to God, Zionism is nationalism, and it's expressly forbidden for us. Yo creo que lo que el pueblo de Israel hace es ser ellos mismos. En su libertad de decisión están cumpliendo el proyecto, no porque estén predestinados para hacerlo, sino porque todo lo que ellos son, su historia, los lleva a tomar estas decisiones. Están creyendo que lo que hacen está bien y están en su derecho por ser el pueblo elegido. Sin embargo, en esta
Es una soberbia, la verdad. Es pensarse realmente que son superiores a los demás pueblos, cuando en realidad Dios no los escogió para ser superiores, sino para enseñar a los demás pueblos a ser semejantes, a ser justos, a ser civilizados, a ser un ejemplo de buen vivir. Eso es el objetivo al final de la ley de los profetas, del propósito que Dios tenía para este pueblo cuando lo escogió. O sea, imagínense que para mí la historia bíblica y el proyecto, lo que me hace percibir es a un Dios tratando de educar a los seres humanos, dependiendo de la capacidad de inteligencia y de comprensión que los seres humanos van teniendo a lo largo del tiempo.